Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo podcast del Presbiterio Sur. Estamos muy felices de iniciar este proyecto ya en formato podcast para Spotify, video para YouTube. La verdad ha costado que esto salga a la luz, pero aquí estamos. Mi nombre es Nicolás Meneses, soy miembro de la Iglesia Presbiteriana de Temuco y junto a mí se encuentra, a mí me cuesta cómo decírtelo, te voy a decir súper honesto, porque, bueno, algunos sabrán, yo soy amigo de Saúl desde hace tiempo, pero ahora eres pastor, pues entonces, ¿cómo te llamamos? ¿Licenciado, rey, obispo? ¿Cómo te...? Bueno, aprovecho de... Apóstol estaré. No, aprovecho igual de saludar y presentarte, Saúl, para los que no te conozcan. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Saúl, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana La Fuente de Chillán. Y eso, soy un humano común y corriente como cualquiera de ustedes. Bueno. Sí, a mí me complica un poco las formalidades, voy a ser súper honesto, porque, no sé, me pasa con algunas personas en realidad, cuando ya tienen su cargo. Pero eso es un tema aparte. Así que estamos muy felices de poder iniciar al fin este proyecto, de que salga a la luz. La idea es que este podcast y estos videos que vamos a ir subiendo sirvan para contribuir a un aprendizaje de la teología reformada, sobre nuestra forma de gobierno, para poder ir estudiando un poco, ir conociendo lo que dice nuestro estatuto, la confesión de fe, y también para que puedan conocer las distintas actividades o las distintas congregaciones que tiene este presbiterio. Así que si alguno de ustedes tiene algún tema que quisieran que nosotros tratemos, alguna sugerencia, hasta crítica igual se puede, no duden en contactarse con nosotros por el Instagram de Presbiterio-Sur, o Presbiterio Sur también lo podrían encontrar, y ahí pueden ir comunicándose con nosotros. Y eso, vamos al tiro de lleno a lo que nos corresponde el día de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy, Saúl? El tema de hoy día es el principio regulador del culto. Ay, hemos complicado el tiro. No, yo creo que es un tema muy interesante porque, sí. Bueno, nosotros dos venimos de iglesias distintas en realidad, de otras denominaciones, y claramente cuando alguien nos dice, un presbiteriano, nosotros tenemos un principio regular del culto, nosotros llegamos y decimos, ¿qué es eso? ¿Qué es un principio regular del culto? Es un tema que quizás no se converse mucho. Y para empezar aquí a ir soltando un poco la lengua, ir un poco ir entrando de lleno al tema, Saúl, no sé si tú tienes alguna anécdota que te haya pasado que en algún otro culto, en alguna otra denominación, no es necesario decir ningún nombre de iglesia, no sé si recuerdas algo así como característico de algún culto en concreto. Sí, tengo algunas historias que podría contar, pero hay algo muy específico que me pasaba en la iglesia anterior, en alguna iglesia anterior en realidad, para no acusar a ninguna, y aparte que debo admitir que era bastante inmaduro hace tiempo atrás, así que pasé por muchas iglesias antes de llegar a la iglesia presbiteriana, pero me pasó bastante que en las iglesias donde yo estuve, había esta idea como de tener una relación con el Espíritu Santo. Entonces, en los cultos había un desorden bastante grande, sin ánimos de dejar mal a nadie, por supuesto, que por cierto yo estimo mucho a varios de los pastores que conocí, hermanos de iglesia muy cristianos, pero ellos tenían sus formas. De hecho, me imagino que ellos ni siquiera conocían lo que es el principio regulador del culto, pero este tema de la relación, donde se ponen todos a orar al mismo tiempo, donde tratan como de quién habla más fuerte para ver si es que el Señor te escucha. Me pasó en algún caso de una iglesia que una persona se puso a danzar. Bueno, todos los domingos danzaba alguien y empezaba a girar sobre su mismo lugar, hasta que en un momento te tocaba la espalda y tú tenías que pasar adelante para que te profetizara. Y ahí me acuerdo que recibí varias profecías, así que ahí estoy cumpliendo las profecías. Ahí estuviste luchando. Sí. Sí, yo recuerdo una anécdota que me pasó en concreto, fue cuando yo llegué mi familia llegó a la iglesia, a la ciudad de Concepción, porque antes éramos de Santiago, y estábamos en este proceso de ir buscando iglesias. Entonces todos los domingos nosotros íbamos y empezamos a visitar alguna congregación, empezamos a
a conocer a los hermanos porque no teníamos contacto, no teníamos una iglesia en la cual llegar. Y una en concreto me llamó mucho la atención, era de que nosotros llegamos, no sé, tipo 11 de la mañana, y tocaron muchas canciones. Para mí fue... A mí me gustan mucho las canciones, pero fueron muchas canciones. Y el pastor en un momento llegó, en un momento arriba al púlpito y decía, hermano, yo sé que viene la palabra de Dios, que es importante, pero este momento también es importante. Entonces empezaba a orar y de nuevo otras canciones, y hermano, no sé, ore con el hermano de al lado y se tocaba otra canción. Y fue impactante a tal punto que terminó el culto. Nosotros, no recuerdo si fui yo con mi mamá o yo con mi hermano, le preguntamos a otra persona, oye, ¿cómo son los cultos regularmente? ¿En general es como esto? ¿O qué estructura tienen? Y claro, nos decían de que le daban mucho énfasis al tema de la alabanza, a tal punto de que pasaba de que habían cultos que terminaban 3, 4 de la tarde y empezando, no sé, tipo 11, era como, oh, loco, escaleta. Entonces, claramente no fuimos más después de eso. Pero fue una talla porque al final de cuentas lo que conversamos, no hay un orden quizás o un principio que vaya regulando esas cosas. Entonces, ya contando un poco las anécdotas que hemos pasado, quizás empezar a definir, porque hemos hablado mucho de que, oye, algunas iglesias tienen principio regulador, otras iglesias no tienen, pero ¿qué es el principio regulador del culto? No sé si nos puedes instruir sobre esto. Mira, el principio regulador del culto, en pocas palabras, un principio, es una regla, una línea por la cual la iglesia reformada, en este caso, se rige en los cultos. No en tiempos de oración, no en estudios bíblicos, no, en el culto del día domingo. En estos cultos nosotros entendemos como un espacio donde hacemos lo que el Señor quiere que se haga, donde no hacemos lo que el Señor nos dice que no hagamos, y donde no hacemos tampoco lo que el Señor no nos ha mandado. Entonces, el principio regulador del culto, en pocas palabras, es, tal cual su nombre lo dice, un principio que regula cada uno de estos cultos en torno a la palabra del Señor. Solamente lo que diga la palabra del Señor nosotros hacemos. Es bien interesante esa definición al final, o el marco que nosotros formamos, porque tú lo decías, pues muchas veces en los cultos se da esta sensación de libertad, que adoremos a Dios libremente, como sea. Y yo creo que una de las preguntas que deberíamos resolver es, bueno, Dios no nos especifica quizás, no nos detalla cómo Él quiere ser adorado. Él tiene quizás algo que decir ante eso. Y ante eso es interesante esa pregunta porque te das cuenta de que quizás el enfoque que nosotros le hacemos a los cultos es distinto, porque yo me imagino que tú también lo has escuchado esto, de que muchos cultos se enfocan en las personas, oye, hagamos sentir cómodos a los nuevos, por ejemplo, o cómo se va a sentir la misma membresía relacionada al culto. Y una de las cosas que nosotros leemos o vemos en la Escritura es que el culto es específicamente para Dios, para adorar a Dios, para adorarlo como Él quiere ser adorado. Entonces, de ahí tú empiezas a eliminar varios elementos quizás que podríamos estar utilizando en los cultos que efectivamente quizás Dios no quiere ser adorado así. Es válido hacerse esa pregunta, ¿cómo nuestro Dios quiere ser adorado finalmente? Sí, sí, es justamente como una especie de relación matrimonial. Yo no puedo hacer lo que mi esposa no quiere que yo haga, o no puedo estar regalándole, no sé, tal vez chocolate o flores si a ella lo que le gusta, tal vez, no sé, salir a pasear. No se va a sentir amada. De igual manera, el Señor nos entrega, obviamente Él no nos dice, mi amor, yo te amo, ni nada de eso, pero Él nos dice, nos deja directamente en su palabra, yo quiero ser adorado de esta manera y de esta manera. Y eso es súper claro, por algo se llama culto a Dios. No es un culto para nosotros, sino un culto a Dios. Claro. Bueno, teniendo en claro esto entonces, ¿qué es el principio regular del culto? Dando énfasis a este enfoque que es un culto hacia Dios, empecemos a responder la pregunta, ¿qué debe tener nuestro culto? Yo sé que el estatuto lo detalla, quizás podríamos ir hablándolo punto por punto, ir comentándolo. ¿Qué es lo que debe tener el culto? Dentro de esta, como lo que debe haber es justamente lo que la palabra nos manda. Por ejemplo, oraciones. Siempre habían oraciones, que es una conversación con Dios, donde nosotros entregamos, elevamos adoración a Dios. Debe tener
palabra, predicación, exposición de la palabra. Debe haber también cánticos, principalmente salmos, que es lo que el Señor nos ha dejado allí. Entonces son elementos básicos de los cuales se pueden ir desglosando, justamente. Y también, por supuesto, están los sacramentos que nosotros entendemos como son el bautismo y la cena del Señor. Son elementos que se entregan a Dios, que tienen que ver una relación con Dios, que tienen que ver una comunión con Dios principalmente. Y, por supuesto, medios de gracia que en ese momento, cuando nosotros entregamos a Dios, Él nos santifica y nos acerca más a Él. Nos bendice finalmente con todos estos elementos, porque a veces podemos pensar de que nosotros hacemos esto para Dios y ahí queda todo, pero la verdad es que nosotros somos bendecidos con ese actuar. Sí. Ir desglosando un poco entonces lo que tú decías, por ejemplo, en los momentos de oración. A mí me parece muy interesante lo que nos comenta el estatuto, donde se nos dice de que la oración en el culto público deben incluir generalmente, no sé, invocación, alabanza, acción de gracia, confesión, súplica, intercesión, porque me llama la atención dos cosas. Lo primero es que da un gran abanico de oraciones, dando a entender que Dios no es un Dios alejado, sino que también es un Dios presente en nuestras vidas, es decir, escucha nuestras súplicas. Nosotros podemos pedirle que quizás pueda interceder por alguna situación en concreto, podemos confesar nuestros pecados. Y lo que voy a resaltar, que el punto número 2, es que dice debe incluir generalmente, dando esa libertad de que las congregaciones pueden estar pasando por ciertas situaciones quizás, o ciertos momentos en donde quizás una oración va a ser, no sé, va a haber mayor énfasis quizás, claro, o mayor repetición en algún momento, quizás en otro momento, no sé, cambió la situación de la iglesia, pero es interesante esa libertad que se entrega y que vemos en la Escritura, de que finalmente la oración es una oración a un Dios que es cercano a nosotros. Justamente había un pastor antiguamente que nos enseñó en el seminario que Dios nos muestra a nosotros que Él está o es 3 personas. Entonces, igual es interesante eso, porque uno decía, ya, ¿pero a qué se refiere con personas? ¿Será que tiene cuerpo de una persona, de un humano? No, sino que más bien es personal. Entonces, esa idea de personal hacia nosotros nos sentimos muy amados, muy queridos, muy recibidos por Dios, y es justamente como nosotros deberíamos mostrar a Dios hacia afuera. Es justamente tal cual Él nos ha recibido a nosotros. Y es bien interesante este tema de las oraciones, porque son con un ser personal, no es un ser alejado, distinto, que está en su trono ahí arriba y está allá, muy lejos, sino que Él nos envía al Consolador que está con nosotros en este momento, nos escucha y nos responde por medio de su palabra. Amén. Otros elementos que quizás son característicos de este culto, de este principio regular, la palabra de Dios. Yo sé que quizás en otras congregaciones quizás este no sea el mayor énfasis que se le haga al culto, y puede ser porque efectivamente, como conversábamos, quizás la música sea el mayor énfasis, los momentos de oración sean el mayor énfasis, pero ¿qué pasa con la palabra de Dios? ¿Es importante en el culto? ¿No es importante en el culto? Totalmente. Cuando nosotros decimos querer conocer a otra persona, no hay mejor manera de conocer a otra persona con lo que la otra persona nos puede decir de ella frente a nosotros. Entonces, el Señor nos entregó su palabra, y en su palabra es donde nosotros encontramos distintos elementos que nos sirven a nosotros para entender lo que Dios quiere. Entonces, entre ellos, por ejemplo, encontramos el 4º mandamiento, donde nos dice que nosotros tenemos que apartar un día entero, un día completo. Y es en ese día donde nosotros especialmente y principalmente elevamos adoración a Dios. Entonces, la palabra del Señor es tan central, pero tan central en la vida no solamente personal, sino también familiar y cúltica, la congregación, es que finalmente termina santificando. O sea, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, un poco de palabra leuda toda la masa. Imagínate, mientras más levadura del Señor nos va entregando, más vamos a ir creciendo en santidad y en gozo. Entonces, por ejemplo, en la fuente, que es donde soy pastor hoy,
nosotros tenemos al principio la lectura de un texto del Nuevo Testamento, un capítulo del Nuevo Testamento. Tenemos la lectura completa también de un salmo, uno dominical. Y ahora estamos agregando también la lectura de los 10 mandamientos, Éxodo 20, del 1 al 17. Porque sabiendo y conociendo la palabra del Señor en el mandato que nosotros hemos roto, nos sabemos más pecadores, pero al mismo tiempo sabemos que nuestro Señor es más gracioso, es más misericordioso, es más amoroso. Entonces eso claramente va a transformar nuestras vidas. Entonces, cuando conocemos al Señor por medio de su palabra revelada hacia nosotros, es que nosotros podemos ser mucho más agradecidos con Dios. Sí, a mí una cosa que me parece muy interesante es que muchas veces se caracteriza a las iglesias reformadas o las presbiterianas por el mensaje expositivo de la predicación. Y uno dice, ahí está la palabra de Dios. Pero lo cierto es que en todo el culto está la escritura, está la palabra de Dios. Inclusive en muchas canciones que nosotros cantamos o en momentos de oración. Porque entendemos de que esa es la palabra que el Señor nos está hablando a nosotros. Es de esa forma que se comunica con nosotros. Y de esa forma también nosotros podemos comprender, podemos ir creciendo espiritualmente. Entonces, como que me gustaría dejar ese énfasis. La palabra de Dios está en todo el culto. No puede haber algún momento sin palabra de Dios, porque significaría que en ese momento Dios no se va a comunicar con nosotros. Claro. Yo entiendo que igual se comunica o habla con nosotros por medio de otros elementos de gracia, pero la palabra de Dios para nosotros es importante. Y un último aspecto que veo en este principio regulador del culto, y que me gustaría comentarlo más que nada para eliminar toda polémica, el tema de las ofrendas. Yo he visto quizás en algunas otras congregaciones, no en todas, quiero aclarar, en algunas otras, que muchas veces la ofrenda, hay dos extremos. Uno que se toma muy mal, en el sentido de que es para pedir plata, y solamente para pedir plata. Y otro extremo en donde se tiene mucha vergüenza por el momento de la ofrenda, al punto de que ojalá pase lo más piola y desapercibido posible, y que efectivamente no sea un momento quizás para adorar a Dios en ese momento, sino que pase nomás. ¿Cuál podría ser el punto medio? Quizás sería mi pregunta para ti, Saúl. Sí, mira, yo diría que hay incluso un tercer o cuarto punto, y eso es bastante controversial, porque históricamente en la Iglesia Reformada hay dos líneas. Una es la que tú dices, esta opción de ojalá que pase lo más desapercibido, y meter la ofrendita, ¿cachai? Pero hacerlo. Pero hay otra línea reformada, presbiteriana principalmente, donde no aceptan la ofrenda como parte del culto. Y eso también es justamente algo que nosotros como, los que estudiamos en el seminario, muchas veces no lo estudiamos porque no lo conocíamos nomás. ¿Cachai? Entonces, igual es súper importante que nosotros estemos claros que al momento de entregar nuestra ofrenda lo tenemos que hacer con un corazón dispuesto al Señor. Entregar la ofrenda no es cualquier cosa, no es como ya es una parte menos importante del culto. No, todo lo que sucede en el culto es importante porque sacia a Dios. Cuando yo entrego mi ofrenda lo hago para Dios, lo hago con un corazón inclinado hacia Dios, lo hago con una mente inclinada a Él. Entonces, esto tiene que ser como parte de mi adoración. Por eso es súper importante el texto, por ejemplo, que aparece en Lucas Lucas, no recuerdo el texto específicamente, pero cuando está la mujer que entrega 2 blancas de lo que tenía. No sé si te acuerdas de ese texto. Sí. Ella lo que hace es... Exactamente, ella lo que hace es entregar de lo que tenía, no de lo que le sobraba. Es como, ya de lo que tengo te paso, listo, pasa desapercibido, ándate nomás. Oye, interesante eso, porque yo me voy a quemar aquí mismo. Me ha pasado, yo sé que a muchas otras personas le ha pasado, de que no se prepara el tema de la ofrenda y es como, oye, lo que tengo en la billetera, justo tengo esto, lo paso, ¿cachai? Sí. No hay ese pensamiento de lo que tenía en realidad, sino que es poco menos lo que nos sobraba en ese momento para entregar la ofrenda. Claro. Es que, claro, justamente nosotros entendemos el culto como una especie de ir a cargar pilas. Pero en realidad no debería ser así, pues nosotros vamos al culto a entregar al Señor. No a cargarlo a Él, sino más bien a entregar adoración al Señor. Lo que yo preparé en el culto personal, familiar en la semana, yo lo entrego finalmente. O sea, yo en la semana preparé mi ofrenda, o a lo mejor el domingo en la mañana, no lo sé cómo sería, depende de cada persona.
pero lo hizo de manera previa, con un corazón sincero. Lo mismo pasa con el área espiritual, po. Es lo mismo. Yo antes de ir al culto tengo que orar, antes de ir al culto tengo que leer, antes de ir al culto tengo que preparar mi corazón para entregárselo al Señor, entendiendo que estamos delante de un Dios santo. Cuando nosotros entregamos nuestra ofrenda, cuando nosotros entregamos nuestra adoración a Dios, estamos delante de un Dios santo. No estamos delante de cualquier cosa, no estamos simplemente delante del pastor que predica cada domingo o de los líderes que a lo mejor coordinan, sino que estamos delante de un Dios santo y 3 veces santo, 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 santo. Y eso debería darnos ese temor hacia nosotros para prepararnos de manera anticipada y poder llegar a Él. Como lo hacían los sacerdotes. Los sacerdotes se preparaban previamente, entregaban al Señor una adoración, sacrificio previo para entregárselo al Señor. Por eso es súper importante también que nosotros preparemos todo para entregárselo a Él. Claro. Es algo que yo voy a ser súper honesto, a veces fallamos, pero para eso estamos igual, pues, para ir mejorando, ir acercándonos cada vez más a Cristo. Entonces, ya hemos hablado en cierta medida qué es el principio regulador del culto, este marco que nosotros tenemos para adorar a Dios, porque esa es la forma en que Él quiere ser adorado. Ya hemos dado algunos ejemplos, hemos hablado un poco de lo que dice el estatuto. La gran pregunta, yo creo que la más polémica, ¿qué no debe tener el culto? Ya que hablamos de momentos de oración, la alabanza, la predicación, los sacramentos, la ofrenda, etc. Pero ¿qué cosas no deben ir en el culto? Lo que no debe ir en el culto es todo lo que Dios dice directamente que no se haga y lo que la palabra de Dios omite. Porque justamente como lo que leemos en Levítico 10, Nadab y Abiú, cuando elevan una adoración al Señor, ellos lo que hacen es adorar a Dios, entre comillas, de algo que Dios no pidió. Dios no había pedido ni la forma ni el fondo de esa adoración, aun cuando ellos eran sacerdotes. Entonces no se trata con lo que yo quiera entregar, no, es que mira, yo tengo una pintura que quiero hacer en el culto. No, se trata de lo que Él está pidiendo que nosotros hagamos. Por eso tenemos que prepararnos de manera previa para entregar al Señor. Pero hay hartas cosas que no tenemos que hacer. Ni pintura, ni danza, ni baile, ni teatro. Nada de eso tiene que ir en el culto porque Dios no lo mandó. Es interesante ese punto porque muchas veces se toman estos aspectos para con el justificativo de que vamos a evangelizar, de que vamos a invitar gente nueva y por lo tanto para que sea quizás más dinámico, más llamativo, hagamos, no sé, una obra de teatro o algún momento especial. Y lo cierto es que yo creo que hay instancias para eso, hay varias instancias para eso que se pueden realizar, solamente que es lo que decimos en este momento, de que tenemos un marco principalmente para el culto público. Y es importante no ser creativos pensando en, oye, quizás a Dios le guste esto y por eso lo vamos a hacer con el pensamiento más de nuestro corazón que de lo que en verdad Dios ha dicho, en realidad, lo que dice la Escritura. Creo que es importante hacer esa distinción porque muchas veces se hacen elementos que volvemos a hacer el mismo ejemplo, lo mismo que dijimos al principio. Este culto es para las personas, para los miembros nuevos o para el Señor. Y eso te marca harto la diferencia de las actividades que se vayan a realizar, como decís tú, las danzas, pinturas, obras de teatro, café concert. Sí, suma y sigue. No sé si tienes algo más que agregar ante esto. Sí, yo personalmente igual quiero dejar claro que no es que estemos en contra del teatro, de la pintura, de la música. No es que estemos en contra de eso, es maravilloso. Si alguno de ustedes, los que están viendo este video, los que están escuchando el podcast, si alguno pinta, si alguno dibuja, si alguno canta, si alguno le gusta crear canciones, hágalo con total libertad. Lo que nosotros estamos diciendo es el culto al Señor, el culto dominical a Dios. No otra cosa. El culto, de hecho, más directamente, el culto congregacional. Y el del culto familiar también, ojalá que estén estos elementos, el culto personal también. Pero fuera de cualquier culto, usted puede hacerlo. Puede pintar. Por ejemplo, tenemos a Rembrandt, un pintor muy famoso. Tenemos, por ejemplo, a Johann Sebastian Bach, un músico, tremendo músico alemán, si no me equivoco, ¿sí, no?
No me acuerdo. Sí. Ahí fallé. Entonces hay mucho en lo cual Sí. se puede hacer, pero fuera del culto. Hay momentos, eso es importante tenerlo claro. Hay momentos en donde uno puede empezar a utilizar todos los dones que el Señor les ha dado. Y es por eso que es importante quizá, yo siempre he tenido este ejemplo en la mente. Supongamos, imaginemos a un muy buen guitarrista. Él no se va a poner a dar el mejor solo de su vida para que todos lo vean en el culto. No es ese el momento, quizás después en algún otro momento, otro escenario, quizás, no sé, puede hacer esto para glorificar al Señor y que vean, oye, hay un cristiano que es un guitarrista virtuoso y entrega su don al Señor. Pero el culto es para el Señor, volvemos al punto. Al mismo Entonces, tema, sí. importante eso. Creo que ha quedado más o menos claro relacionado al principio regulador, este marco. Obviamente, si alguien tiene mayores dudas, puede leer el estatuto que está público en la página web o comunicarse con los pastores de turno, presbíteros, etc. Pero la idea de esto es que no sea impositivo este principio, como les decía, este es un marco en donde uno tiene varias libertades también. Por ejemplo, no se especifica, no sé, qué canciones se van a tocar. Obviamente hay recomendaciones. Tienen que estar parados, sentados. Sí, o no sé, la serie de sermón, inclusive, qué sé yo. Solamente que nos regimos en base a un marco. Y eso es importante entender lo que es un marco específicamente estudiado para entender cómo el Señor quiere ser adorado. Sí. Así que, dicho esto, quizás lo último, recomendaciones, donde quizás podríamos ver algún libro fuera de la Biblia, algún libro dentro de la Biblia, donde quizás podríamos ver ejemplos de esto. Mira, yo creo que dentro de la Biblia nosotros podemos encontrar esto principalmente en Levítico, que era justamente un texto que a veces lo miran de reojo y es como, pero El Antiguo Testamento, hermano. No. Pero no, el Levítico es un libro especial para eso. Si alguien quiere conocer acerca de lo que el Señor quiere, el principio que el Señor entrega a través de Levítico es maravilloso. Dale nomás. No, yo quizás hacer la recomendación para ir pimponeando igual. Me acordé de un ejemplo del Nuevo Testamento, que quizás no es tan detallado como podríamos verlo en Levíticos, pero es en 1 Corintios capítulo 14, donde Pablo empieza de cierta manera a confrontar a la congregación, diciéndole, voy a hacerlo súper resumido, esto hay que hacerlo ordenado, no se den aquí las libertades de hacer, no sé, voy a decirlo de esta manera, mucho ruido, mucho desorden, sino que esto es ordenado. Y da varias recomendaciones que son bien interesantes de ir observando desde el versículo 26 en adelante. Sé que al final el texto quizás puede ser un poco controversial, entonces ir estudiándolo quizás de a poco. Hay buenos comentarios bíblicos relacionados a ese tema, pero creo que da en cierta medida un ejemplo bien general de lo que es este culto, este principio regulador. Y un segundo ejemplo que quería dar para darte el pase a ti antes que se me olvide es el ejemplo de Isaías capítulo 6. Otra vez te lo había comentado, se me había olvidado cuál capítulo era, donde en general se utiliza ese texto para hablar acerca de una posible liturgia. ¿Y por qué razón? Porque Isaías se presenta, o Dios se presenta ante Isaías en realidad, y hay distintos momentos en donde se ve, por ejemplo, esta confrontación de su pecado, se ve esta santificación que se produce, y se ve esta escucha de cómo Dios empieza a hablarle. Que también podríamos quizás dar un cierto ejemplo de lo que podría ser una liturgia o un culto futuro. Dime tú, Saúl, antes que se te olvide a ti. Mira, con respecto a Isaías 6, igual es... hay elementos que a lo mejor no están. Por ejemplo, el elemento de la congregación. Entonces, por lo tanto, igual podría ser a lo mejor un ejemplo. Un culto privado, quizá. Privado, claro. Un culto privado. A no ser que quieran agregar a los ángeles como parte de la congregación. Pero eso, con respecto a libros, está un libro muy famoso que se llama El principio regulador del culto cristiano, de Martin Scharenberg, argentino, que por cierto es de la Iglesia Presbiteriana San Andrés.
Ahí la Iglesia Presbiteriana de Chile están haciendo Guiño, lazos guiño. con ellos. También hay otro texto que se llama, creo que se llama Culto a Adoración, que es un libro de la CLIR, del Centro Latinoamericano de Iglesias Reformadas, creo que es, o algo así. Pero es bien famosillo, bien famosillo. Que ahí lo pueden buscar, de todos modos, igual nosotros podemos dejar en la descripción tanto del podcast como del video los libros que podrían ser incluidos. Pero eso es principalmente en español, porque hay otro, por ejemplo, también se llama el principio regulador de la adoración, que es como el principio regulador del culto, versión bautista, escrito por Sam Waldron. Pero que también es bueno, tiene elementos bastante prácticos, elementos necesarios, y siempre es bueno estar viendo distintas visiones, sobre todo cuando son visiones que nos unen con nuestros hermanos bautistas particulares. Así que maravilloso, maravilloso. Buena. Creo que ya hemos dicho todo en realidad. Me acordaba de un libro de Sproul, pero no es de la liturgia en sí, sino que es más pastoral quizás, que era cómo debemos rendirle culto. De R.C. Sproul. Pero sí, también lo dejo como ejemplo. Y eso, ya nos acercamos caleta. Ahora me acordé del libro, po, antes de. Se llama Adoración Reformada, de Terry Johnson. Ya. Es un libro morado, mira, ahí está. Para los que tengan dudas, muy bueno también, excelente libro. Buena. Entonces, lo dejamos hasta acá. Resumen rápido, no sé, Saúl, 30 segundos. ¿Qué hablamos hoy día? Resumen. El principio regulador del culto es aquel principio que nos pone un marco en la adoración cúltica al Señor, principalmente los días domingos, pero también dentro del marco que nosotros debemos tener el culto diario que nosotros entregamos al Señor, el culto familiar que nosotros entregamos al Señor y principalmente el culto de cada iglesia dominical. Así que esperamos que todos los hermanos que nos estén escuchando también se puedan someter a este principio, no obligados, sino más bien estudiándolo profundamente. Estúdienlo, investiguenlo, si tienen dudas escríbanos, déjenlo en los comentarios en YouTube, escríbanos también por interno o converse también con sus pastores, por supuesto. Bueno, entonces dejamos este capítulo hasta acá. Como le extiendo igual la invitación que hizo Saúl, si tienen alguna duda respecto a esto o si quieren hablar acerca de otro tema, no duden en contactarnos por el Instagram que tenemos nosotros del Presbiterio Sur, por YouTube o por medio de cualquier pastor o presbítero. Este estatuto está de manera pública por internet, por la página web, si no mal me equivoco. Pero si alguien también lo quiere, también nos puede escribir por interno y no tenemos ningún problema en hacerlo llegar, ¿ya? Así que eso, los dejamos invitados para que todos los viernes nos empiecen a escuchar, puedan ir compartiendo igual este contenido por si a alguien más le pueda ir sirviendo. Y eso, quedamos hasta acá, nos vemos entonces en el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Chau, chau. Chau, chau.